En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un glorioso día para toda la hispanidad, España y América. Celebramos Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. En la ciudad española de Zaragoza, la que antes, en los tiempos de Cristo, era la famosa y rica villa romana de César Augusto, de donde deriva su nombre actual, existe el monumento más sólido, antiguo, fidedigno y magnífico que tiene España. Como prueba de una piadosa tradición y de una antiquísima y profunda devoción por la Santísima Virgen María, el Santuario del Pilar. Es una gran basílica mariana con 11 cúpulas y 4 campanarios, y es conocida y famosa no solo en España, sino en el mundo entero, puesto que según la tradición, en tiempos inmemoriales se apareció allí la Madre de Dios, y desde entonces, a través de los siglos, ha mostrado su protección especial con repetidas gracias, milagros y portentos, hasta ganarse la indefectible piedad de los españoles, que le tributan culto con devoción, constancia y magnificencia. Se sienten muy orgullosos los españoles de esta aparición de la Virgen, de esta devoción posterior a la Virgen. Ya vamos a ver por qué. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan como un tesoro en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, se disponían a emprender la predicación del Evangelio. Se dice que por entonces el apóstol Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, tuvo la inspiración de ir a predicar a España. Al tiempo de salir de Jerusalén, obtuvo la licencia y la bendición de la Santísima Virgen. Ella vivía con los apóstoles, entre los apóstoles vivía con San Juan, y se trasladó a aquella porción del mundo sumergida en la idolatría. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó a la ciudad de Oviedo, en donde convirtió a varios a la fe. Continuó el viaje con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta llegar a Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza en las riberas del Ebro. Entonces allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. Junto al Ebro se encontraba Santiago cierta noche con sus discípulos, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal con los apóstoles, como dije recién con San Juan, habló con el apóstol para pedirle que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie. Es decir, habló desde la aparición, ¿se entiende? Allí en España. Y además le dijo al apóstol que permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos.
Fíjense, esto es maravilloso. Estamos en el fin de los tiempos y la Virgen del Pilar seguirá allí de pie hasta estos tiempos. Para que la virtud de Dios obre portentos, sigue hablando la Virgen, y maravillas por mí, por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Entonces, recurrir a la Santísima Virgen, sobre todo porque ella lo dice, que va a permanecer hasta el fin de los tiempos, y es cuando más deberíamos recurrir a ella, sobre todo sobre la advocación de la Virgen del Pilar. Después la Virgen desapareció y quedó ahí el Pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y con el concurso de los conversos la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a unos de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar antes de regresar a Judea. Es el mismo apóstol quien le da el título y el nombre Santa María del Pilar. Y esa fue la primera iglesia del mundo dedicada en honor de la Virgen. Bien, hasta aquí las palabras del referido código que conserva la Catedral de Zaragoza y que dio origen a la acendrada devoción por la Virgen del Pilar, que se extendió por toda España y sobrepasó las fronteras. El más antiguo testimonio de la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza es el famoso sarcófago de Santa Engracia, mártir, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada, y que representa en un bajo relieve del sarcófago, según parece, el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al apóstol Santiago. O sea, describe en un bajo relieve esta aparición de la Virgen. Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la Virgen, de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en su tiempo, a mediados del siglo III, el gran mártir San Vicente. Entonces tenemos estos dos testimonios de los orígenes de la iglesia de Zaragoza, de Santa María del Pilar. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada y desde épocas tan remotas entre los españoles que las autoridades eclesiásticas de Roma autorizaron el oficio definitivo, la Santa Misa que estamos celebrando hoy, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. El Papa Clemente señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre todos los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba el acaecimiento de haber tenido la Madre de Dios en su región cuando ella todavía vivía en carne mortal. Este es un orgullo de España, un orgullo de la hispanidad, los primeros en tener apariciones de la Virgen, aun cuando ella estaba viva, ella estaba en Judea. Es fama que el día 12 de octubre de 1942, precisamente cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, los monjes de San Jerónimo cantaban alabanzas a la Madre de Dios en su santuario de Zaragoza, por lo cual el 12 de octubre
es el Día de la Virgen del Pilar, como también el Día de la Raza, el día del descubrimiento, de nuestro descubrimiento. Nos descubrieron el 12 de octubre. América fue descubierta ese día por intercesión, por gracia de la Santísima Virgen María, y después todo el bien que se hace aquí en este continente, con todas también las apariciones de la Virgen, sobre todo Guadalupe y en otros lugares del continente americano. Bien, le debemos a ella la gracia de que nos hayan descubierto, de que nos hayan evangelizado, y le debemos tanto también a España, que ha mantenido siempre esta devoción ardiente, ferviente, en viva, y que nos ayuda precisamente a amar a nuestra Madre Patria y también a la Santísima Madre como aparición de la Virgen del Pilar, y que nos proteja sobre todo en estos últimos tiempos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.